La fiesta de Shavuot se relaciona con todo lo que sucedió a los 50 días después que los hijos de Israel salieron de Egipto. Primeramente es la entrega de la Torá en el monte Sinai, pero también vemos que nuestro Abacados permitió que ellos celebraran la fiesta de la primera cosecha del año, conocido como Behag Hakatzir. Ese tiempo termina con la observancia de los 50 días, en el que se asocia el tiempo de la entrega de la Torá. Asimismo, estuvimos estudiando con respecto a la promesa de nuestro Abacados, hablando de la llegada de la Ruach HaKodesh, del ungimiento a los primeros grupos de creyentes seguidores de Yeshua. Y así tenemos entonces que el Shavuot que el Eterno mencionó en el libro de Levítico capítulo 23 se relaciona con el tiempo de la profecía que el Eterno dio a conocer para el futuro. Se ha hablado mucho acerca de Mashiach dentro del pueblo de nuestros hermanos mayores, el pueblo judío. La conclusión que ellos han llegado es, como número uno, tenemos que tiene que ser de la descendencia de David. Es decir, si David fue un ser humano, lógico que también su descendiente, el Masías que vendrá de David, tiene que ser un ser humano biológico. Número 2, debe conocer la Torá. Número 3, presentan, Hamashiach no morirá. Desde el momento que se presenta Mashiach ben David, la muerte no tocará a Mashiach. Número 4, debe reunir las 12 tribus de los hijos de Israel que están esparcidas. Número 5, él entonces reconstruirá el templo, aunque este punto lo ven como algo opcional en cierta manera, porque ellos piensan que es mejor reconstruir el tercer templo para dar acceso, para acelerar la venida de Mashiach. Así que este es un punto que observan nuestros hermanos judíos. Y número 6 es traer la paz mundial. Esta es la esperanza del pueblo judío. Ahora vamos nosotros a considerar cómo será el Mashiach que presenta la Escritura. De hecho, no vamos a tomar todo en detalle, porque hablar de Mashiach que presenta la Escritura en detalle será que nos ocupemos mucho tiempo. Lo que hoy voy a presentarles es un pequeño resumen con relación entonces a Mashiach. El tema que estamos siguiendo es Yeshua, la gavilla de los primeros frutos. Ahora ustedes tal vez puedan decir, ¿por qué hablo de Mashiach y de repente incluyo a Yeshua? Porque este es el personaje en el que la profecía enfoca. Es el personaje que cumple
esta función tan importante. Vamos a regresar a la profecía. Salmos capítulo 2, vamos a considerar de 1 hasta el versículo 12. Dice así: ¿para qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se alzarán los reyes de la tierra y con príncipes consultarán unidos contra el Eterno y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se sonreirá. Adonai se burlará de ellos y luego les hablará en su ardiente ira. Los aterrorizará en su indignación. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo promulgaré el decreto. El Eterno me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con cetro de hierro, los desmenuzarás como vasija de alfarero. Ahora pues, oh reyes, actuad sabiamente, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Eterno con temor y regocijaos con temblor. Besad los pies al Hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino, pues de repente se inflama su ira. Cuán bienaventurados son todos los que se refugian en él. Hasta aquí la lectura. En este capítulo, nuestro Padre Celestial da a conocer acerca de su ungido, acerca del Mashiach. De hecho, la palabra Mashiach es palabra hebrea que quiere decir ungido, el ungido del Todopoderoso. Para empezar, el Eterno está dando a conocer que el Mashiach que vendría en el futuro no sería reconocido en ese momento. Habría muchas cosas en derredor de ese ser que vendría. El Eterno está adelantando la actitud del pueblo remanente, la tribu de Judá, conocido como los judíos, a pesar de que fueron llevados también en cautiverio en Babilonia, pero un remanente retornó. Y desde ese tiempo de retorno, aproximadamente en el 536 antes del Mesías, hasta hoy, ese pueblo ha luchado por la sobrevivencia. Así que la tribu de Judá estaba presente en los días del segundo Bet Hamikdash, en los días del segundo templo. Por lo tanto, podemos entonces decir que nuestro Abacados está mostrando cómo respondería el pueblo judío respecto al Mashiach que él enviaría en un momento dado, en su tiempo determinado. Muy bien, así tenemos entonces una de las escrituras o uno de los pasajes que narran la presentación de Mashiach. Ahora vamos a ver también el Salmo 89, los versículos 20 hasta el versículo 37. Dice: hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá.
Vamos a detenernos. Otra de las presentaciones de nuestro Abba ahora está diciendo que David, el personaje principal, ciertamente el Eterno eligió a David, lo ungió. El Eterno estuvo con David hasta el final de sus días. Ahora, el versículo 22 dice, el enemigo no podrá hacer reclamos sobre él, ni el maligno lo quebrantará. Muy bien. Cuando empezó David a reinar, se enfrentó con muchos ejércitos enemigos y no pudieron combatirlo porque el Eterno estaba con David. Pero llegó un momento en que David flaqueó, ese momento de debilidad cuando cometió un acto de adulterio que fue reprobable delante de nuestro Abacados. Ese momento el Eterno le dice, esto te va a restar el poder que te di. Así que David lo que hizo es pronunciar un verdadero arrepentimiento delante del Abacados. David reconoció su falta, su maldad, su pecado de adulterio, de asesinato, todo esto. El Eterno lo llevó a juicio hasta que él determinó confesarlo. Y encontramos su confesión en el Salmo capítulo 51. Muy bien, después de ese incidente tan fatal, vemos que el Eterno lo levanta porque vio la humildad, la humillación de este personaje. Y desde ese momento, el Eterno fortaleció la mano de David, fortaleció su reino. Y finalmente, dice la Escritura, que David anduvo conforme al corazón del Abacados. Muy bien. Ahora, fíjese bien lo que dice el versículo 22. El enemigo no podrá hacer reclamo sobre él, ni el maligno lo quebrantará. Así tenemos entonces la fortaleza de David venía del Todopoderoso. Porque yo aplastaré a sus adversarios delante de él y heriré a los que lo aborrecen. Mi fidelidad y mi misericordia estará con él. En mi nombre será exaltado su poder. Pondré asimismo su mano sobre el mar y los ríos sobre su diestra. Él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi Elohim y la roca de mi salvación. Ahora, aquí estamos viendo cómo cambia el sentido de la profecía. Ahora, está dando a conocer el pronunciamiento, el reconocimiento de Mashiach a su Padre Celestial. ¿Cuál es la expresión o qué es la expresión que encontramos aquí? Dice el versículo, tú eres mi Padre, mi Elohim y la roca de mi salvación. Así que el Mashiach reconocerá al Todopoderoso como su Elohim. Muy bien, seguimos el 27. Yo también lo constituiré por primogénito. Esa es la iniciativa de nuestro Abacados. Reconocerá a Mashiach como su primogénito y el más excelso de los reyes de la tierra. Es decir, aún tiene que sobrepasar a David y a todos los demás. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto con él será firme.
Así estableceré su linaje para siempre. Aún a pesar de que el Eterno sigue dando en detalle su pronunciamiento a favor de David, pero dentro de esta explicación está entonces el deseo del Padre con respecto a Mashiach del futuro. Ahora dice el versículo, una vez más 29, así estableceré su linaje para siempre y su trono como los días de los cielos. Es decir, será eterno. Si sus hijos abandonan mi Torah, mi instrucción, y no andan en mis ordenanzas, si profanan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces visitaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad. En otras palabras, el Eterno no permitirá la indisciplina, sino que marcará, ejecutará la disciplina a favor de David y de su descendiente. Dice el versículo 33, pero no quitaré de él mi misericordia, ni faltaré a mi fidelidad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que salió de mis labios. Una vez juré por mi santidad, y no mentiré a David. Su linaje será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre, como la luna, testigo fiel en el firmamento. Muy bien, entonces tenemos aquí nuestro Padre revelando acerca del futuro del Mashiach. ¿Descendiente de quién? De David. Así que tiene que tener genéticamente el ADN de David. Ese es lo que nos está explicando. Ahora, vamos a ver también lo que dice Isaías capítulo 9, versículos 1 al 7. Dice, pero no habrá siempre oscuridad para la que esté ahora en angustia, como en tiempos pasados hizo que fuera despreciada la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Así en los venideros la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas verá gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, les resplandecerá la luz. Multiplicaste la alegría, aumentaste el gozo, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque el yugo de su carga y la vara de su hombro y el cetro de su opresor los quebraste como en el día de Madián, porque toda bota que pisa con estrépito y toda capa empapada en sangre serán para quemar pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrá fin. Sobre el trono de David, sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo del Eterno Sebaot hará esto. Detengámonos. En la tierra de Galilea de los gentiles aparecerá una gran luz. Tenemos que
imaginarnos la tierra de Israel. Galilea es la parte norte de Jerusalén, dentro de la tierra de Israel. Esa tierra correspondió a las 12 tribus de los hijos de Israel. En los días de Saúl, en los días de David, en los días de Salomón. Pero cuando se divide el reino, entonces la parte norte, la región de Galilea, correspondió al reino del norte. Y al reino del sur abarcó Jerusalén, en este caso el pueblo judío. Pero sucede que cuando las 10 tribus, cuando el reino del norte fue llevado al cautiverio, esas 10 tribus se mezclaron con los asirios. Y posteriormente tenemos que el rey de Asiria envía un grupo de asirios para poblar esa región. Y ese grupo permaneció hasta en los días casi finales del segundo templo. Entonces, esa región que una vez fue territorio de las 10 o de las 12 tribus, mejor dicho, ahora se conoce como la región de los gentiles, por la sencilla razón de lo que sucedió después del año 722 antes del Mesías. Así que la profecía está declarando que en el futuro del tiempo de la cautividad vendría un ser enviado por el Todopoderoso que traería luz e iluminaría esa región de los gentiles. Ahora sabemos que es el Mashiach. Ahora sabemos que es el representante del Todopoderoso, que habrá entonces de llevar a cabo los planes, los propósitos del Todopoderoso. Así que eso es lo que encontramos entonces en los primeros versículos. La otra parte ahora, en el versículo 6 del mismo capítulo dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre. El nombre del Mashiach. El Mashiach tendrá un nombre. ¿Cómo se llamará el Mashiach? Yeshua. Yeshua HaMashiach. Ese es el nombre y ese es el título. Entonces, Yeshua significa admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el eterno salva. El eterno salvó, el eterno salvará. Quiero terminar con Isaías capítulo 11 de 1 al 4. Pero saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y sobre él reposará la ruaj del Eterno, la ruaj de sabiduría, la ruaj de inteligencia, la ruaj del consejo, la ruaj del poder, la ruaj del conocimiento y la ruaj del temor. Se deleitará en el temor del Eterno. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Herirá al opresor con la vara de su boca y con la ruaj de sus labios matará
al impío. Ahora dice el versículo 5, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esta lectura se relaciona entonces con Mashiach. Es la profecía que el Eterno dio a través del profeta Isaías para hacer saber a su pueblo en detalle lo que será el Mashiach del futuro. El Mashiach tendrá el poder del Todopoderoso. Será ungido con la ruaj del Todopoderoso.